Mira las buenas noticias que nos tiene la palabra de Dios. Dice Marcos capítulo 16 y verso 6. Mas él les dijo: no se asusten, ¿buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Pues ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar en donde le pusieron. Pero vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le verán como se los dijo. Este es uno de mis pasajes favoritos, pasajes bíblicos, porque muestra en toda su dimensión que el nuevo pacto de la gracia había dado inicio con la resurrección de Jesús. Sucede que Pedro había fallado gravemente en su relación, en su lealtad hacia el Señor. Pedro posteriormente sería convertido en uno de los más grandes apóstoles, pero en este momento él se sentía muy mal por haberle fallado a su Señor. Sucede que Jesús estaba siendo juzgado en la casa del sumo sacerdote, mientras que Pedro estaba afuera en el patio esperando a ver qué sucedería. Así es que mientras él estaba afuera, mucha de la gente que estaba allí le reconoció como uno de los discípulos por su manera de hablar, por su manera de desenvolverse, y le dijeron: tú eres uno de los discípulos de Jesús. Así es que, viendo Pedro que estaba siendo amenazado y con una probabilidad de seguir el mismo desenlace que Jesús, decidió negarle en ese momento y decir que no, que ni siquiera lo conocía. Cuando le dijeron: sí, tú hablas como ellos, entonces empezó a hablar como hablaba antes de conocer a Jesús, con groserías y maldiciones, de tal manera que lo dejaran en paz y que no siguieran diciendo que le conocían como uno de los discípulos de Jesús. Pedro se sentía terrible, se sentía avergonzado y se sentía fuera ya del grupo de discípulos por haber fallado. Así es que cuando Jesús resucitó y las mujeres van a buscar el lugar para ungirle, un ángel sale a su encuentro y les dice: él ya no está aquí, él ya resucitó. Pero vayan y díganle a los discípulos, y hacen un énfasis especial, y a Pedro, que los verá en el lugar que ya tenía previamente acordado con ellos en Galilea. Así es que las mujeres fueron y hablaron con ellos y a Pedro y le dijeron: sí, el Señor te quiere ver allá. Así es que allí estaban los 11 reunidos, Pedro incluido. Aunque había fallado, su pecado había sido llevado en la cruz. Ese pecado de traición ya había sido quitado, de tal manera que estaba limpio para poder ver a su Señor. No sé, imagínense ustedes el gusto de todos los discípulos de ver a Jesús vivo nuevamente. Me imagino que lo abrazaron, me imagino que rieron con él. Yo hago una imaginación especial del caso de Pedro. Me imagino que alejado, me imagino que avergonzado, y de repente ver a Jesús que se acerca y le dice: ven, yo también quiero abrazarte a ti. Yo quiero decirte que hay mucha gente que probablemente se siente avergonzada delante de Dios porque le ha fallado, porque ha caído en alguna tentación, porque hizo algo indebido y de repente voluntariamente se ha alejado de Él, sintiéndose mal, quizás por no sentirse un hipócrita, se alejaron del Señor. Pero yo quiero decirte que tu llamado está intacto, quiero decirte que tu salvación está intacta delante del Señor. El ministerio del apóstol Pedro seguía allí intacto, aunque había fallado, porque Jesús lo había perdonado. Así es que por medio de esta cápsula de fe el día de hoy, yo quiero invitarte a ti que has sido fiel. Continúa en la comunión con el Señor, pero si has fallado, ven nuevamente a Él, porque tu salvación sigue intacta, tu llamado sigue intacto. Ven a Él, restablece tu comunión con Él con alegría el día de hoy.
ven a Él porque Él ya te ha perdonado.